Bueno, lo que vamos a discutir el día de hoy es qué tener en cuenta, ¿no?, para elegir un colegio para nuestros hijos. Las recomendaciones para el año del inicio escolar. Y si no es un colegio público, hay muchísimas opciones de educación privada. 20.000 colegios, es un montón, ¿no? Y hay que saber seleccionarlo, hay que saber investigar un poco, ¿no?, sobre estos centros educativos y entender cuáles son nuestros derechos y deberes ante las exigencias de la educación. Bienvenido al programa y, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que usted hace en el inicio del año escolar? Bueno, gracias Augusto por la invitación. Efectivamente hay unos datos interesantes que debemos tener en cuenta como padre de familia, ¿no? Mencionaste que hay alrededor de 20.000 colegios privados y hay cerca de 80.000 colegios públicos, que hacen en suma casi 100.000 colegios, y podríamos decir que menos del 1% cuentan con una acreditación de calidad educativa. Es decir, de esa cantidad de colegios, solamente 64 colegios cuentan con un reconocimiento que, digamos, brindan un servicio de calidad, ¿no?, que es una cifra bien, hay una brecha muy grande entre cantidad de colegios y calidad que brindan. O sea, de los 20.000, solo 64 dan garantía. De los 100.000. De los 100.000, contemos ahí públicos y privados, ¿no? Ok. Es un promedio de 100.000, hay un poco más de colegios en total, aproximadamente 100.000, solo 64 colegios actualmente cuentan con una placa de acreditación de calidad educativa. Entonces, de la ¿Qué significa calidad educativa? Exactamente, ahí hay que hacer una diferenciación entre condiciones mínimas para que funcione una institución y la calidad educativa, ¿no? Por ejemplo, en el país tenemos a una institución como el caso de SUNEDU, por ejemplo, que ve universidades pero que da condiciones mínimas de calidad. Y ahí hay un término que hay que aclarar, porque en realidad lo que SUNEDU ofrece son condiciones mínimas de funcionamiento. Entonces, si eso lo trasladamos a la escuela, a la educación básica, acabamos de escuchar que han cerrado más de 200 colegios que obviamente en sus condiciones básicas de funcionamiento tenían digamos, un problema porque no eran escuelas formales, ¿no? No tenían el código modular, se encontró que escuelas se prestan los códigos modulares, tu hijo va a un colegio privado, 5 años de secundaria, y cuando se gradúa recibe el certificado de otro colegio, porque se habían prestado los códigos modulares. Entonces, esa realidad se ve en Lima, imagínate cómo se ve en provincia, es una cuestión muy compleja, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre las condiciones mínimas de funcionamiento que requiere y otra cosa es la calidad educativa. ¿Y cómo podemos averiguar estas cosas? Porque usted habla de códigos, de situaciones técnicas complejas propias de los colegios y del manejo de nuestros distritos escolares. Y cómo puede un padre de familia acceder a estas mínimas garantías, ¿no?, de poder saber de que, por ejemplo, lo que usted me dice me parece preocupante, ¿no? Te gradúo de un colegio privado y resulta que tengo el código de otro. Eso no está bien. Así es. Entonces, lo primero que debemos buscar es la formalidad del colegio. Y para eso hay una página web del ministerio que se llama Identicole. Eso es una buena gestión, ¿no? Así es. Identicole, ¿no? Así es. Entonces, el padre de familia ingresa a Identicole, pone el nombre del colegio, la dirección, el nombre del director, y le debe aparecer en la base de datos el código modular de la institución. Y hay que fijarse que los códigos modulares se entregan inclusive por niveles. Lo que pasa a veces es que el colegio tiene un código modular de funcionamiento para primaria y el colegio se extiende a dar un servicio en secundaria y no tiene la autorización para darlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si cuentan con los códigos correspondientes para enseñar en los niveles de inicial, primaria, secundaria. Eso es por un lado. Por otro lado, el padre de familia tiene que averiguar cuál es el perfil de egreso que tiene una escuela. Todas las escuelas, cuando uno va a estudiar, la escuela te propone, como padre de familia, te dice, cuando tu hijo egrese del colegio, va a tener estas características en su formación, a nivel, digamos, académico, a nivel de formación en valores. Entonces, eso el padre lo tiene que verificar en el transcurso de su estadía en la escuela, ¿no? ¿Y de qué manera? Tiene que hacer un acompañamiento también en la formación de su hijo dentro de la escuela. A veces dejamos toda la responsabilidad de la escuela cuando el padre de familia tiene que involucrarse en la formación de sus hijos también. La escuela no es un repositorio. A veces creemos que el padre de familia llega a la puerta de la escuela, ingresa a su hijo ahí y luego se olvida de su formación, pero tiene que hacer un acompañamiento permanente. Entonces, un síntoma es cuando la escuela tiene claro cuál es el rol que tiene el papá dentro de la formación de su hijo. Hay actividades ya preestablecidas, entonces el papá se da cuenta que la escuela lo está involucrando en la formación de su hijo, ¿no? Eso es importante. El perfil de egreso del estudiante es importante que lo tenga muy claro la escuela, ¿no? ¿Qué tipo de exigencias puede haber? Ya, ok, escogemos un colegio privado. ¿Qué tipo de exigencias, de pagos, de compromisos puede exigir la identidad educativa privada a los padres de familia? Sí. La matrícula. ¿Cuánto puede ser esta matrícula? ¿Se puede exigir, digamos,
exigir que si la matrícula no se paga, el chico no lo dejan entrar a clases, todo ese tipo de preguntas. ¿No? Sí, hoy en día, bueno, ha salido una reglamentación para el tema de escuelas privadas y bueno, a veces tratamos de entender cómo es que el Ministerio quiere hacer un trabajo con las escuelas privadas, porque como toda escuela privada, como toda institución privada, brinda un servicio, y este servicio obviamente tiene que ser remunerado por parte del padre de familia, porque es una institución privada. Pero hoy en día, por ejemplo, hay que ponerse del lado también de la escuela privada. Encontramos padres de familia que matriculan a sus hijos en una escuela y no tienen los recursos para poder pagarlo. Pero entonces con la norma ahora le dice el padre de familia, yo lo puedo matricular, pero no pago de los 10 meses, solo pago 2 o 3. Y no hay posibilidad de que la escuela pueda exigirle al padre de familia que pague esa remuneración por el servicio que está prestando, porque la norma prohíbe que saques al estudiante de la escuela, del aula, y eso pero es que está bien. Pero hay que darle herramientas también a la escuela privada para que pueda, obviamente, si brinda un servicio, pueda obtener una contraprestación. Muchas escuelas privadas son implacables también y no ceden, o sea, por hoy en día por ley los padres de familia ceder, ¿no? llegan a ofrecer algún, bueno, y puedo pagar en tantos días. No, si no paga, no tiene las clases su hijo. Entonces no, hoy en día está prohibido eso, ¿no? Hoy en día no se puede. No se puede, ni siquiera no para matricular. No. Ahora, hay que avisarle con tiempo. Si un padre de familia dejó de pagar, digamos, el año anterior, 4 o 5 meses, la posibilidad es que la escuela le diga, el próximo año usted no va a tener su ratificación de matrícula porque está debiendo, ¿no? Eso sí es posible. Eso sí es posible. Así es. ¿no? Okay. Y entonces tiene que encontrar las formas, la escuela, de poder recuperar esa... Y al inicio... ¿También se le puede decir, si no pagas la matrícula no ingresa tu hijo? Claro, porque al tener deudas del año anterior... No, pero si no tengo ninguna deuda. No. Si no tiene ninguna deuda no hay forma de que le prohíba la matrícula para el siguiente año a su hijo, ¿no? ¿Aún así no pague la matrícula en la fecha...? Claro, no. Lo que pasa es que sí, definitivamente hay fechas para pagar, pero como él tiene una matrícula reservada, se tiene que respetar esa reserva. ¿Cómo funciona eso? O sea, porque uno paga una matrícula grande, que es muy costosa, ¿no? Para ingresar a los colegios privados. La cuota de ingreso. Hay una diferencia entre la cuota de ingreso te asegura y te garantiza que tu hijo va a tener un lugar siempre cada año, ¿no? Así es. Pero hay una matrícula anual, ¿no? Que también creo, me parece, no puede superar la mensualidad. Así es. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si yo he pagado mi cuota de ingreso y todos los años me piden una matrícula y quiero matricular a mi hijo y me dicen, no, paga primero, si no, no te doy las clases. Claro, es que lo que pasa ilegal. Es que, no, sí, eso es ilegal, completamente. Hoy en día eso es ilegal. Pero también ha salido la norma en el decreto de urgencia, manifiesta de que hoy en día cuando el padre retira a su hijo, se le devuelve un porcentaje de la cuota de ingreso. Claro. Sí. Ahora, hay que entender que esa cuota de ingreso, ahí es la preocupación a veces de los colegios, ¿no? Cuando tú pagas tu cuota de ingreso, no es que el colegio tenga esa cuota de ingreso dispuesta a poderla devolver, porque normalmente se invierte en instalaciones de la escuela, y todo es un tema muy complejo. Pero hay que entender que, si bien es cierto, las escuelas hoy en día ofrecen un servicio, quien vela porque este servicio que se ofrece se cumpla, hay organismos del Estado, por ejemplo la SUGEL. La SUGEL tiene la responsabilidad de monitorear a las escuelas a que cumplan con eso que están ofreciendo también. Bueno, ¿no? Y en el caso de la educación privada, también Indecopi, ¿no? Indecopi, exactamente. ¿Y qué procesos en Indecopi puede uno, digamos, no se está atentando en contra del derecho de uno de los alumnos? Se le está condicionando el pago de la matrícula a que pueda ir a las clases. Sí, bueno, definitivamente. Voy a Indecopi, voy al Ministerio de Educación, ¿qué es lo que hago? Cuando se trata, por ejemplo, de prestación del servicio, y sobre ello hay una reglamentación, tienes 2 caminos para hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Una de ellas es Indecopi, que obviamente va a sancionar a la escuela porque no cumple con estos decretos que se han dado. ¿Qué tipo de multa se le puede poner? Bueno, ¿una sanción económica de cuánto? Por lo menos estamos hablando de UITs, ¿no? Sí. Estamos hablando de probablemente 4 o 5 UITs, probablemente en función de... O sea, yo voy a Indecopi y demuestro que el colegio privado está condicionando el pago de la matrícula a que mi hijo o hija pueda ir a clases. ¿Qué hace Indecopi ahí? Indecopi inmediatamente va a generar un código, ¿no? de esa denuncia. Inmediatamente va seguramente mandar un funcionario a la escuela para que averigüe sobre evidencia. Sobre todo esto son evidencias, porque a veces hay padres de familia que entienden mal yo voy esta con mi evidencia, pues digo, no quieren dejar entrar. Porque, y en ese momento... Porque no he pagado la matrícula y no quieren dejar a mi hija entrar. En ese caso, efectivamente, Indecopi inicia una investigación y a partir de esa investigación va a sancionar a la escuela. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? Depende de qué tipo de faltas haya cometido la escuela, ¿no? Pero como que no dejen que un chico ahora, a inicio de año, entre sin antes pagar la matrícula. Claro. Y sin tener ninguna deuda el año pasado, ¿no? Claro, esa sanción es proporcional a las UITs, ¿no? Probablemente entre 4 o 5 UITs que puede estar sancionada, puede ser un poco más. Es un montón. Sí, claro. ¿De cuánto estamos hablando? ¿4 UITs cuánto es? Más o menos 4.000, más o menos 16.000, 20.000 soles aproximadamente. Ya, 20.000 soles. Más o menos, sí. O sea, al final le sale más caro al colegio.
Claro, por eso ¿no? definitivamente, más allá de ¿Y en Ministerio de Educación qué tipo de sanción puede recibir? Porque finalmente es una entidad educativa, ¿no? Claro. Que tiene que regirse bajo las normas de educación del país. Efectivamente. Y con este decreto de urgencia, sobre todo, le dan defienden más incluso a los alumnos. Efectivamente. Y en el caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, lo que vamos a tener ahí es que la UGEL, ¿no?, que es el organismo responsable de la supervisión, también puede hacer una especie de revisión de los procesos que tiene la escuela, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar la dificultad que encontramos hoy en día. Las UGELes no se dan abasto para poder hacer esta supervisión de las escuelas. Sí. Ahí tenemos un problema grave, ¿no? Claro, porque tiene que atender todas las escuelas. Imaginémonos, ¿no? Ahora, digamos, las escuelas privadas finalmente no necesitan tanta fiscalización, salvo estos aspectos económicos en los que a veces sí incurren en abusos, no las entidades privadas, sí, claro. Pero digamos, el drama que viven las escuelas públicas requieren de la atención, digamos, más permanente de la UGEL, ¿no? Sí. A cargo. Por eso yo te hacía la diferenciación de las condiciones básicas para que funcione en escuela. Se está un poco, digamos, estigmatizando a que la escuela pequeña definitivamente es un sinónimo de mala escuela, y no necesariamente es así. Hay que tener cuidado porque las escuelas pequeñas, que tengan las condiciones mínimas para que funcionen, pueden dar un servicio de calidad importante. Sí, porque vemos, ¿cuántos casos vemos digamos, claro, por una cuestión de infraestructura también que es vital, claro, pues un ambiente en el que los chicos están horas y que, bueno, sí, tienen otro tipo de recursos, estos centros educativos públicos que han sido remodelados, vemos que hay colas interminables afuera, pero por supuesto. Entonces, claro, los padres de familia buscan este tipo de espacios y de repente olvidan que quizás hay un pequeño colegio que ofrece una cómoda cuota y que puede dar una educación de calidad, ¿no? Acabas de decir algo importante. ¿Qué nos dice a través de las visitas de las escuelas a nivel nacional? Cuando uno hace este recorrido se encuentra con que no necesariamente la escuela que te cobra más es la que te da un servicio de calidad, ¿no? O sea, la escuela más cara no necesariamente es sinónimo de que te esté dando un servicio de calidad. Lo importante es qué es lo que pasa en el aula, con los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué es lo que hace el docente dentro del aula, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque definitivamente el core business, digamos, de una escuela son los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, mientras un profesor garantice que está dando un servicio de calidad, podemos decir que la escuela está por buen camino, pero a eso agrégale otras variables como la infraestructura y demás. Entonces, cuando una UGEL, por ejemplo, hace la supervisión, tiene esa responsabilidad de ir a cada escuela, pública y privada, a ver si está dándose un trabajo eficiente dentro del aula. Bueno, no tenemos cobertura para eso, ¿no? Ahora, hay otro detalle más. Cuando uno va a hacer un trámite a la UGEL, por ejemplo, que es el órgano que supervisa las escuelas, encuentra que hay un mundo de desorden total. ¿Quién supervisa al que supervisa? Llegas a la escuela y un trámite que te puede durar una semana, terminas durando pues 4 o 5 semanas, 2 meses, dependiendo de qué funcionario te toque, ¿no? Ahí tenemos una dificultad compleja, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que nosotros decimos es que los padres de familia hoy en día deben exigir a las escuelas que entren en estos sistemas de acreditación o de certificación, ya sea de condiciones básicas de funcionamiento o que puedan ser acreditaciones institucionales. Cuando un colegio está acreditado institucionalmente, significa que está ordenado a nivel de sus procesos. ¿Y eso aparece en Inticole todas estas acreditaciones? ¿O todavía no? No. Lo Sería que pasa bueno, es que como no es obligatorio, exacto, como no es obligatorio, entonces no hay una página del Estado donde pueda figurar pues aquellos colegios que cuentan con estas acreditaciones. Pero la podemos buscar en las páginas propias del colegio o preguntar. Exactamente. Tiene usted la certificación. Así es. ¿Cuáles son estas certificaciones específicamente de Por educación ejemplo, de calidad? aquí en el Perú existe SGCE, que se llama Sistema de Gestión de Calidad Educativa. Esta es una institución que acredita colegios a nivel nacional. Ella, por ejemplo, en su página web van a encontrar colegios acreditados por esta institución, que es una entidad peruana que acredita colegios a nivel nacional. Por ejemplo, el CINEACE también tiene en su página web algunos colegios que mientras funcionaba, porque por ahora a nivel de educación básica no está acreditando, todavía está en reestructuración, en algún momento acreditó colegios y tiene alrededor de 15, 18 colegios acreditados. Algunos o sea, en esta SGCE o CINEACE podemos entrar y ver y ahí van a encontrar qué colegios están acreditados. Es una herramienta más en todo caso para poder tomar decisiones. Así es, así Muy bien. Bueno, Giovanni, le agradezco mucho por haber estado aquí esta mañana, mucho de qué conversar y sí, es una problemática en todo sentido, ¿no? Las instituciones privadas y públicas siempre tienen que ser evaluadas bien, ¿no? A la hora de tomar una decisión sobre algo tan importante como la educación de nuestros hijos. Y lo más importante es que el Ministerio de Educación, yo creo que hay que felicitar por la decisión de cerrar estos colegios informales, pero tiene que hacer un trabajo sistémico, es decir, no solamente mirar las escuelas, sino también mirar a la SUGEL y a los gobiernos regionales y hacer un trabajo articulado, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Hacemos una breve pausa y volvemos.